Continuamos en Entre Líneas. Recién hablábamos de política, del panorama que se viene hacia adelante tanto en el país como en la provincia de Córdoba. Ahora vamos a hablar de otro gran frente que existe en el país, que es el más problemático que hoy tiene Argentina, más allá de que la agenda esté artificialmente casi monopolizada en los últimos días por la cuestión electoral, esta pelea que tiene el gobierno dentro de sí mismo con respecto a si tiene que haber o no tiene que haber paso, la pelea que tiene también Juntos por el Cambio, pero lo cierto es que el gran desafío del gobierno es domar en cierto sentido las principales variables de la economía. Ayer hizo declaraciones, habló en el Senado el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, que dijo que en julio el país estuvo en una situación pre-hiperinflacionaria, muy cerca de la hiperinflación, y que ese riesgo todavía no se ha despejado, si bien se ha atenuado por las acciones que ha llevado adelante el ministro Sergio Massa. Vamos a analizar este tema con José Simonella, economista, con quien ya estamos en comunicación. José, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, genera un poco de temor, ¿no? Lo que dijo el viceministro Rubinstein, con eso de que estuvimos muy cerca de una situación hiperinflacionaria y que ese riesgo no se ha despejado. ¿Compartís ese diagnóstico, José? A ver, si en julio hubiera habido una estampida del tipo de cambio, probablemente podrías encaminarte a una hiper. Yo creo que estamos frente a una inflación muy alta, pero no una hiperinflación. Quien vivimos una hiperinflación, hablamos de tasas de inflación que llegaron al 300% en un mes. Los precios cambiaban durante el día, digamos, no como ahora que cambian cada 2 o 3 días, durante el día iban cambiando los precios. Sí, a la mañana era uno y a la tarde Recordarán, era otro, ¿no? no, no, y recordarán en aquel momento, por eso se llama remarcación de precio, porque en realidad le ponían una etiquetita a cada producto y venían con una maquinita poniéndole la etiquetita para ir más rápido y los consumidores trataban de tomar antes el producto, antes que le pusieran la etiquetita con el nuevo precio. Así que no había código de barra ni nada de esta tecnología que hoy facilita acomodar los precios de una manera instantánea, ¿no? O sea, se cambia directamente por sistema, pero yo creo que para la hiperinflación falta, lo que sí, obviamente, que estamos en condiciones en julio y probablemente a finales de este año, si no se resuelve el tema de reservas, de que la inflación se espiralice como consecuencia de una crisis cambiaria, ¿no? Uh-huh. En caso de que tuviéramos una devaluación fuerte, que probablemente demandaría o generaría otras devaluaciones sucesivas, porque no hay reservas, sería ese el riesgo. Por eso es que creo que no va a haber una devaluación, salvo que no quede más otro camino. Sí entiendo que puede haber un desdoblamiento del tipo de cambio. Bueno, el otro día hablábamos con el nuevo presidente de la Unión Industrial de Córdoba, con Luis Macario, que él decía que se tiene que sincerar el tipo de cambio porque si no las consecuencias son las que estamos viendo, el cepo, las complicaciones de la industria, las anomalías que tiene la economía argentina, pero por otro lado está la cuestión que debe manejar el gobierno, que es sincerar el tipo de cambio, es devaluar y por lo tanto un salto inflacionario al 100% que tenemos hoy, ¿no? Sí, lo que pasa es que un gobierno como el actual, con tan poco poder política, con la presencia de una interna muy fuerte en la coalición gobernante, con una oposición también dividida, digo, le da una fragilidad política demasiado grande como para aventurarse a hacer una devaluación. Las devaluaciones para hacerlas tenés que tener respaldo de reservas que tampoco tenés, entonces no tenés poder político que brinde credibilidad y no tenés respaldo, por eso digo, un salto devaluatorio rápidamente haría pensar a la sociedad que va a venir otro salto devaluatorio y probablemente entremos en una hiperización de las devaluaciones y ahí sí corre el riesgo de una hiper. Así que yo creo que, y en esto lo vengo sosteniendo hace rato, el gobierno no va a devaluar, cuando todo el mundo decía que iba a devaluar, yo siempre sostuve que no iba a devaluar, cuando no le quede más alternativa va a desdoblar el tipo de cambio
y ahí sí probablemente te busque alguna licuación de parte de su deuda. Aparte no tiene mucho sentido de evaluar porque la mayor cantidad de deuda está en dólares o ajustadas por inflación, por ser. Entonces, digo, no hay forma de licuar deuda tampoco, ¿no? Ujú. ¿Qué perspectiva le ves a este fin de año y también a lo que viene, al 2023, que tiene el aditamento de ser un año no solamente complicado por lo económico, sino que es un año electoral? Rubinstein decía que es creíble y que es posible esa meta del 60% de inflación para el año próximo. Bueno, yo creo que no es probable que la inflación sea del 60%, seguramente va a superar eso. Pero te diría que más allá de que la inflación es lo que más nos agobia a todos, y fundamentalmente a los que menos tienen, eh, el gobierno tiene un gran desafío antes que la inflación y es poder conseguir reservas para poder mantener los procesos productivos en marcha, porque si a esta inflación le sumas un estancamiento, lo que se conoce como estanflación, realmente va a tener un impacto en el humor social muy Ujú. fuerte y obviamente desde el punto de vista electoral eso el gobierno va a tratar de evitarlo. Incluso ya te diría que hasta se corre riesgo la tranquilidad de la sociedad, ¿no? La sociedad está muy exaltada, lo vemos a diario quienes circulamos por la calle en grandes ciudades y creo que en Río Cuarto debe pasar lo mismo, hasta los peatones hoy están irascibles, cuando antes había peleas entre automovilistas, ahora hay automovilistas con peatones, automovilistas con ciclistas, automovilistas con gente que anda en monopatín eléctrico. Digo, la verdad que todo el mundo está irascible. Así que yo te diría que hay un desafío muy grande en términos de reserva, más pensando en una sequía que nos va a privar de algunos miles de dólares que normalmente llegan en diciembre, que son muy útiles para tratar de cruzar el desierto hasta la próxima cosecha gruesa. Y también hay un tema que es de honda preocupación y es la renovación de la deuda en pesos. Ujú. Massa ni bien asumió, hizo una buena jugada financiera y logró refinanciar los vencimientos de julio, agosto, no, agosto, septiembre y octubre. Pero ahora en noviembre y en diciembre hay vencimientos por 800.000 millones de pesos, donde una parte importante es del sector privado. Y a partir de enero los vencimientos son de 1.200.000.000, 1.080.000.000. Cuando digo 1 billón es 1 millón de millones de pesos. Y esto está haciendo cada vez más difícil para el gobierno la renovación, para el Tesoro, por la tasa que le está pidiendo, que le eleva mucho el déficit cuasi fiscal, que es lo que tiene que pagar el Banco Central por la deuda, pero también porque los inversores no le quieren prestar más allá de las elecciones, o sea, del proceso electoral más allá de octubre. Entonces, lo que los analistas llaman una pared. Todos los vencimientos tienen que terminar antes de octubre y el gobierno necesita pasar esa fecha, así que se le va a hacer muy difícil renovar la deuda y esto sí es de profunda preocupación porque si esa deuda no se renueva, se defaultea, lo cual sería realmente grave, y si no se Se emite para emite. pagar esa deuda, lo cual generaría inflación. Así que la situación de reservas y de deuda interna es muy seria y con esto no quiero minimizar la inflación, pero si vos te fijas en la agenda de Massa, prácticamente la inflación no está. Primero porque tiene estos dos desafíos mayores para evitar que se venga o sea, que la situación se complique aún más. Y segundo, porque no tiene herramientas para lucharle a la inflación. O sea, a diferencia de Alberto Fernández, que le declaró la guerra sin armas, Ujú. Massa directamente trata de no hablar del tema inflación, pero de nuevo, es lo que más le preocupa a la gente, y obviamente es la que más electores le va a correr, digamos, pensando en un año que, como decías vos, un año electoral. Bueno, de hecho lo que está pasando con los bonos SER, José, es muy sintomático del riesgo que percibe el mercado en la deuda en pesos, ¿no? Hoy hay bonos SER que están dando varios puntos por encima de la inflación. No solamente acompañan la inflación, sino que están dando un diferencial importante. Ese diferencial es riesgo.
Ese diferencial obviamente que es riesgo, y más si te tomas en cuenta que el dólar está relativamente tranquilo. Entonces estás teniendo una rentabilidad altísima en pesos, pero que también si la transformas a dólares es una rentabilidad altísima. Lo que pasa es que aún así los inversores temen un reperfilamiento al estilo de la CUNSA, digamos, y por eso es que el Banco Central está saliendo a comprar esos títulos. Cada vez el Banco Central es el que asegura liquidez para esos títulos, de tal suerte que fundamentalmente fondos como una inversión y bancos sean los que lo sigan comprando, porque de lo contrario no van a poder hacer la renovación de esa deuda, que como te decía recién, es realmente muy significativa. Al Tesoro le ha costado, digamos, poder renovar la deuda de octubre, que hablábamos de 180.000 millones de pesos, y la de noviembre 800.000, la de diciembre 800.000, y la de enero, a partir de enero estamos hablando de más de 1 billón. Entonces, digo, la verdad que ahí hay profunda preocupación, por eso es que el Banco Central sale a asegurarle a los fondos como una inversión a los bancos, como a todos los inversores, que en caso que se quiera desprender, va a defender el precio. Esto es uno de los datos, José, que está marcando la fragilidad de la economía argentina, porque es un Estado con riesgo de defaultear la deuda de la moneda que emite, ¿no? Claramente, lo que pasa es que se ha hecho un abuso del endeudamiento para tratar de mantener un gasto público realmente muy elevado. Fíjate que tenemos récord de recaudación. Estamos hablando de un déficit fiscal que es muy difícil de bajar, aun cuando tenemos récord de recaudación, aun cuando la recaudación superó a la inflación. Quiere decir que está mejorando la recaudación en términos reales. Y aún así, el Estado, el gobierno no logra poder disminuir el déficit de manera relevante. Entonces, digo, la situación, los desequilibrios macroeconómicos son muy profundos y de mucha preocupación, y esto lo ven la mayoría de los analistas, tanto nacionales como internacionales, y obviamente que asesoran a sus clientes que tengan prudencia, y si bien la tasa de interés, digamos, o el interés la ambición es lo que le hace al hombre asumir cada vez más riesgo, Argentina está llegando a esta pared que te digo, que es, por más tasas que me des, no me animo a avanzar después de las elecciones, porque probablemente pase algo antes, pero porque el mercado lo obliga a que eso suceda, digo, una devaluación fuerte, un reperfilamiento y demás, pero sí es claro que luego de la elección, o incluso el próximo gobierno, alguna solución le va a tener que dar la deuda en pesos, salvo que logre una credibilidad tal que consiga crédito nuevamente de parte de los inversores locales, no estamos hablando de los inversores internacionales. Y déjame redondearte, digamos, Sí. este panorama, que la verdad que es una pena tenerlo que dar ahora a la noche. Más de uno me va a decir, pero pongan otro tipo y no a este que da mala onda, pero el panorama, digamos, de preocupación es un mundo que está muy complicado, con una Europa que está entrando también en un proceso recesivo, con una guerra de Rusia contra Ucrania que no cede, con consecuencias fuertes, con una China que está desacelerándose, e incluso con una crisis inmobiliaria muy profunda, y con Estados Unidos que está con una decisión de lucharle a la inflación de manera decidida, aún a costo de una caída en el nivel de actividad, e incluso asumir los riesgos de una recesión. Y ayer volvió a subir la tasa de Estados Unidos a 0,75. Estamos hablando del 4% que paga un bono de los Estados Unidos, que se consideran prácticamente bonos sin riesgo. Entonces digo, en este contexto internacional, o donde las tres principales motores de la economía internacional, que representan más del 70% del PBI mundial, están con recesión o con preocupación, la verdad que en ese mundo es difícil que al resto de los países le vaya bien. Y si a esto le sumamos los problemas propios que tenemos los argentinos, tanto estructurales de vieja data
como los actuales, como los problemas políticos, digo, la verdad que no nos permiten ser muy optimistas. Por eso es que los bonos en dólares reestructurados con una tasa muy baja, digamos, en términos de obligaciones para el Estado, que sería una locura pensar en la reestructuración, tienen valores de default, estamos hablando de 20 y pico de dólares. Por eso que la deuda en pesos, como decías vos recién, con SER y aún varios puntos por encima de la inflación, con una inflación que se sabe alta, generan preocupación y no tienen la demanda que tendría en otro momento, cuando antes de julio o de junio los bonos rendían inflación menos algo, Claro. ¿no? Así que te digo que la situación es compleja y haría falta de mucho poder político para poder encauzar esto, poder político que obviamente Massa ha demostrado tener por sobre el resto de los ministros, pero pareciera que la coalición gobernante no lo logra unificar al criterio para cómo dirigir esta problemática. José, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo grande y que tengan todas muy buenas noches. Ha sido un gusto. José Simonella, economista. Bueno, este es el panorama que tiene hoy la economía argentina, muy complejo, en aspectos que normalmente no analizamos, ¿no? El tema de la deuda, los bonos SER, que están dando señales de complicación de esta necesidad que tiene el gobierno de renovar la deuda en pesos, pero que tiene cada vez más problemas. Y José Simonella hablaba de la necesidad de evitar algún evento traumático antes de la elección presidencial. Y un evento traumático antes de la elección presidencial pueden ser las PASO. Recordemos lo que ocurrió con las PASO cuando fue Macri en contra de Alberto Fernández. Fue tan elocuente el resultado que anticipaba que Mauricio Macri iba a perder la presidencia, que eso generó una intensificación de la crisis económica que traía de arrastre Mauricio Macri y que era muy fuerte, pero no era tan fuerte como la que existe ahora. Lo que está tratando de evitar un sector del gobierno, el kirchnerismo, el cristinismo, es precisamente que las PASO, más allá de las diferencias políticas que justifican su intención de eliminarlas, ellos tratan de evitar que las PASO sean un elemento que altere de tal forma la economía que termine con el gobierno del Frente de Todos en una especie de explosión en ese tiempo que va entre la primaria y la primera vuelta, ¿no? Que se puede convertir no solamente en un hecho político y en un hecho electoral, sino fundamentalmente en un hecho político, en un disparador que intensifique la intensidad de la crisis. El país va a llegar muy endeble a esa fecha, con una deuda muy alta, con presiones de todo tipo, con una inflación muy alta, con un deterioro de la calidad de vida de la gente, y cualquier alteración profunda de lo que ocurre en ese escenario puede ser de consecuencias impredecibles. De allí que la intención de suspender las PASO no tenga solamente un fundamento político y de especulación electoral, sino que también incluya el miedo, el temor a que sea lo que genere una crisis mucho más grave que la que estamos viviendo hoy en el país. Hemos llegado al final de Entre Líneas. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 21, como siempre. Que tengan una muy buena semana. Chao.